Alexei miraba el horizonte mientras el coche avanzaba por la carretera desierta. El viento soplaba con fuerza, y las hojas caían de los árboles, girando en espiral antes de desaparecer en la nada. La tarde comenzaba a caer, y el sol, ya bajo en el cielo, tiñó de naranja las nubes. Sabía que la casa en la que se dirigían estaba aislada, apartada de la civilización, un refugio en medio de los bosques. Un lugar perfecto para alejarse de todo, y sin embargo, no podía evitar sentir una extraña inquietud en el aire. El sonido del motor de su coche se mezclaba con los pensamientos que lo asaltaban. Él, Alexei, siempre había sido una persona tranquila, reservada, pero en ese preciso momento sentía una tormenta interna que no podía controlar. Las cosas entre él y Katia no iban bien, lo sabía, y no había forma de ocultarlo. A veces, él se preguntaba si realmente existía una forma de volver a lo que alguna vez fue. Pero la verdad era que, cuando pensaba en su matrimonio, ya no quedaba mucho de lo que era antes. El amor, la pasión, todo eso parecía haberse desvanecido. ¿Por qué tengo que estar aquí?, se preguntó, mirando el volante con desdén. Katia había insistido en que lo acompañara. Ella siempre tenía una manera de hacerle sentir que su presencia era indispensable, aunque él sabía muy bien que no era el caso. Para ella, este evento era más que una simple reunión, era una oportunidad, una puerta abierta hacia algo más. Algo que él ya no comprendía del todo. Alexei, ¿estás escuchando?, dijo Katia, interrumpiendo sus pensamientos. Ella estaba sentada a su lado, mirando por la ventana. Su rostro estaba serio, pero no parecía molesta. Quizás también sentía esa tensión, ese vacío que se había instalado entre ellos. Sí, claro, escucho. Respondió, aunque en realidad, no había prestado atención a lo que había dicho. El viaje estaba lleno de silencios, de miradas furtivas y palabras que no se decían. Habían sido felices, o al menos él lo había sido, al principio. Se conocieron en la universidad, y todo parecía sencillo entonces. La química entre ellos era innegable. Katia era inteligente, ambiciosa y tenía esa presencia que atraía a todos. Él, en cambio, siempre fue más reservado, más introspectivo. Pero eso no les importaba. Se complementaban. A medida que los años pasaron, las cosas cambiaron. La rutina se instaló, las diferencias se hicieron más evidentes y, lo que al principio era una chispa, comenzó a apagarse. Los pensamientos de Alexei fueron interrumpidos cuando el coche giró por un camino estrecho, rodeado de árboles altos y oscuros. La luz del sol se filtraba a través de las ramas, creando sombras largas sobre el pavimento. La casa estaba cerca, pero el ambiente comenzaba a sentirse extraño. Había algo en la quietud de ese lugar que lo ponía incómodo. Era como si el tiempo se detuviera, como si ese lugar estuviera alejado de todo lo que conocía. Un pequeño suspiro escapó de sus labios. ¿Por qué no me dijiste qué tipo de evento es exactamente?, preguntó Alexei, mirando de reojo a Katia. No era solo curiosidad, algo en ella, en su comportamiento, lo inquietaba. Katia lo miró con una leve sonrisa que no alcanzó a iluminar sus ojos. Es importante para mi carrera, Alexei. Es solo una reunión de trabajo, pero será algo más. Lo entenderás cuando lleguemos. Él asintió, pero por dentro algo le decía que no iba a ser tan sencillo. No iba a ser solo una reunión de trabajo. Las palabras de Katia resonaban en su mente, pero no lograba darles un sentido claro. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué todo parecía tan distante? Al poco rato, el coche frenó frente a una casa grande y aislada, rodeada de árboles. Era una construcción antigua, con un aire misterioso. La puerta estaba abierta, y algunos vehículos ya estaban estacionados en el camino, lo que indicaba que otras personas ya habían llegado. Bienvenido a la diversión, Katia dijo, su tono un poco irónico. Se bajó del coche antes de que Alexei pudiera decir algo más. Alexei se quedó en su asiento, observando la casa por unos momentos. Algo no estaba bien.
Sintió una mezcla de curiosidad y desconfianza. Pero no podía dar marcha atrás. Al final, se bajó y comenzó a caminar hacia la entrada, con la sensación de que ese fin de semana marcaría un cambio irreversible en su vida. En el interior, el ambiente estaba cargado de conversaciones y risas. La gente parecía conocerse bien, y todos estaban vestidos de manera elegante. Alexei se sintió fuera de lugar. Se acercó a Katia, que ya estaba hablando con un hombre alto y rubio, que parecía ser el anfitrión. Alexei, te presento a Manuel, mi jefe. Dijo Katia con una sonrisa que Alexei no pudo evitar notar como falsa. El hombre estrechó su mano con firmeza, pero la mirada en sus ojos era algo que Alexei no pudo leer de inmediato. Algo en su presencia lo incomodaba. No podía dejar de pensar en cómo Katia había cambiado. Ya no era la misma mujer que él había conocido años atrás. ¿Qué está pasando aquí?, pensó, mientras una sensación extraña se apoderaba de él. No sabía si estaba listo para descubrirlo, pero la verdad, parecía que ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. El sonido de las conversaciones y las risas continuaba resonando en la casa, pero Alexei no podía concentrarse en ellas. Todo le parecía ajeno, como si fuera un espectador en una obra que no entendía. Katia había dejado su lado por un momento, rodeada de colegas, y él se encontraba solo, buscando una forma de encajar en ese mundo que no le pertenecía. Decidió salir al patio trasero para despejar su mente. La noche comenzaba a caer, y el aire fresco llenaba sus pulmones, dándole una breve sensación de alivio. El jardín era amplio, con árboles altos que formaban una especie de murmullo constante con el viento. Las luces cálidas de la casa se reflejaban en las ventanas, creando un contraste con la oscuridad que los rodeaba. Caminó sin rumbo fijo, pero algo en su interior le decía que debía quedarse allí, esperando alguna señal, algo que lo conectara nuevamente con la realidad. No quería pensar en lo que había visto dentro de la casa, en las miradas entre Katia y Manuel. Algo en el aire, en el comportamiento de ella, lo estaba haciendo sentir incómodo. Cada vez que la observaba, parecía más distante, más lejana. ¿Por qué no puedo dejar de pensar en eso?, se dijo, deteniéndose frente a un banco de madera, donde se sentó con una mano en la frente. Su mente lo traicionaba, llenándolo de pensamientos oscuros, y la verdad era que no quería enfrentarlos. No ahora, no en ese lugar. Su teléfono vibró en su bolsillo. Al principio, no quiso mirar, pero la curiosidad pudo más. Era un mensaje de Lara, su hija, preguntándole cómo estaba. Estoy bien, le respondió rápidamente. Solo cansado. No quería preocuparla, aunque sabía que no era del todo cierto. La desconexión entre él y su familia lo estaba afectando más de lo que pensaba. De repente, escuchó pasos detrás de él. Se dio la vuelta y vio a Katia, que lo miraba con una expresión que no alcanzaba a descifrar. Ella estaba sola, pero algo en su rostro le indicó que las cosas no iban a ser como él pensaba. ¿Estás bien?, preguntó Katia, acercándose lentamente. Alexei asintió, intentando sonreír, pero el gesto se quedó en su rostro de manera forzada. No podía mentirle más, no podía ocultar lo que sentía, aunque ni él mismo entendiera lo que estaba pasando. Estoy bien, respondió, pero su voz sonó vacía. Había algo en sus ojos que le decía a Katia que no lo estaba, y lo sabía. No podía seguir ocultando lo que estaba comenzando a sentir. Katia se sentó junto a él en el banco, un silencio incómodo cayendo sobre los dos. Finalmente, fue ella quien rompió el silencio. Alexei, hay algo de lo que quiero hablar contigo. Su voz era tranquila, casi demasiado tranquila, como si estuviera preparándose para algo importante, algo que él no quería escuchar. Alexei la miró con una mezcla de confusión y desconcierto. ¿Qué era lo que quería decirle? Estaba claro que no era algo trivial, y en el fondo sabía que eso solo podría complicar aún más las cosas. ¿De qué hablas?, preguntó con voz temblorosa, sin querer realmente escuchar la respuesta, pero sabiendo que debía hacerlo.
Katia lo miró fijamente a los ojos, y por un momento, Alexei pensó que podría ver la verdad detrás de su mirada. Pero no la vio. Lo que vio fue una mujer que, aunque sentada junto a él, parecía tan distante como el horizonte. No sé cómo decir esto, pero, su voz se cortó por un momento. Yo ya no te amo, Alexei. Las palabras salieron de su boca con una facilidad desconcertante, como si ya estuviera preparada para decirlas desde hacía mucho tiempo. Alexei sintió un golpe en el pecho, como si todo el aire le fuera arrebatado de golpe. No entendía lo que acababa de escuchar. ¿Cómo podía ser? ¿Qué estaba pasando con ella, con él? Había vivido tantos años junto a Katia, creía que la conocía, que todo estaba bien, aunque sabía que las cosas entre ellos no eran lo que solían ser. No lo entiendo, susurró, incapaz de articular más. Su mente estaba en shock, luchando por aceptar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo podía decir eso, así, sin más? ¿Dónde había quedado todo lo que habían vivido? Katia bajó la cabeza, sus ojos evitando los de Alexei. Era evidente que se sentía culpable, pero eso no cambiaba la situación. El daño ya estaba hecho, y las palabras que acababa de decir no se podían borrar. Lo siento, Alexei, dijo, finalmente mirándolo a los ojos. Había algo en su mirada, algo que parecía genuino, pero la distancia entre ellos ya era insalvable. He estado pensando en esto durante mucho tiempo, y no quería hacerlo, pero ya no puedo seguir viviendo una mentira. No puedo seguir ignorando lo que realmente siento. Alexei la observó, sin saber qué hacer, qué decir. La tristeza lo invadió, y al mismo tiempo, una sensación extraña de alivio. Quizás era lo que necesitaban ambos, pero no sabía si estaba listo para afrontarlo. No estaba listo para dejarla ir, no todavía. Pero, por alguna razón, sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Entonces, ¿esto es todo?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Es todo lo que tenemos, Katia? Ella asintió, con una mirada triste pero firme. No había vuelta atrás. Alexei sintió que el peso de sus años juntos se desmoronaba, y con ello, el futuro que había imaginado. Katia se levantó lentamente del banco y dio unos pasos hacia la puerta de la casa. Antes de entrar, se detuvo un momento y se giró hacia él. Te deseo lo mejor, Alexei, dijo, antes de entrar sin mirar atrás. Quedó allí, solo, con la fría brisa envolviéndolo. La oscuridad de la noche lo envolvía por completo, y por un momento, se sintió perdido. Pero lo que más le dolía no era la partida de Katia, sino el hecho de que, de alguna manera, ya lo sabía. Siempre lo había sabido. El día siguiente llegó como una sombra gris que oscureció cualquier intento de optimismo en Alexei. Después de la conversación con Katia, algo se rompió dentro de él. Se encontraba atrapado en un mar de pensamientos, en un torbellino de emociones que no podía procesar. No había advertencias, no había señales claras. Simplemente, de un momento a otro, todo se había derrumbado, y él se encontraba solo, observando los restos de lo que alguna vez fue su vida. Se levantó temprano, más por costumbre que por deseo. El sol apenas comenzaba a asomarse entre los árboles, y la quietud del lugar parecía ahogarlo. La casa en la que se encontraba era hermosa, pero vacía. No era su casa, no era su hogar. A pesar de la belleza que lo rodeaba, Alexei se sentía extraño, como si todo estuviera lejos de su alcance. El silencio de la mañana era abrumador, y la única compañía que tenía era el sonido de sus propios pensamientos. Se preparó un café en la cocina, y mientras lo bebía, pensaba en Katia, en lo que le había dicho la noche anterior. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo alejarse de todo lo que habían construido juntos con tanta facilidad? No entendía, y quizás nunca lo entendería. Al principio, trató de convencerse de que todo esto era un mal sueño, una pesadilla de la que despertaría pronto. Pero no lo era. La realidad lo golpeó con más fuerza que cualquier sueño o fantasía. Ella se había ido. Y no solo se había ido,
sino que había tomado la decisión de seguir su propio camino, de vivir una vida sin él. El sonido de pasos lo sacó de su ensimismamiento. Miró hacia la puerta, y vio a Katia entrando en la sala. Sus ojos evitaban los de él, pero no podía evitar notar la tensión en su cuerpo. Ella estaba cambiada, y no solo por lo que había dicho la noche anterior. Había algo más profundo que Alexei no podía entender. «Alexei, ¿podemos hablar?», dijo ella, su voz suave pero firme. Él asintió lentamente, incapaz de encontrar las palabras. No estaba seguro de querer escuchar lo que ella tenía que decir, pero sabía que no podía evitarlo. No ahora, no después de todo lo que había sucedido. «Claro», respondió, aunque su tono sonaba más distante de lo que esperaba. Katia se sentó frente a él, cruzando las piernas con delicadeza, pero sin mirar sus ojos. Era como si evitara la confrontación directa. Y él, por su parte, no podía evitar sentir que algo no estaba bien. «Te debo una disculpa, Alexei», comenzó ella, respirando hondo, como si esas palabras le costaran más de lo que había imaginado. «Sé que esto no ha sido fácil para ninguno de los dos, pero hay algo más que necesitas saber». Alexei frunció el ceño, su corazón comenzó a latir más rápido, como si presintiera que lo peor aún estaba por llegar. ¿Qué más había por saber? ¿Qué más podía romper en su vida? ¿Qué más, Katia?, preguntó, casi sin querer escuchar la respuesta, pero sabiendo que necesitaba oírla. Katia lo miró finalmente, y sus ojos estaban llenos de una mezcla de tristeza y algo más, algo que Alexei no alcanzaba a comprender. Sabía que estaba a punto de escuchar la verdad que había estado evitando, y lo peor de todo era que no estaba seguro de si podría soportarla. «No fue solo un distanciamiento emocional, Alexei», dijo ella, su voz temblando ligeramente. «Lo que realmente ocurrió, es que me enamoré de otra persona». Las palabras le golpearon con la fuerza de una tormenta. Alexei sintió como si el aire fuera arrancado de sus pulmones, y la sensación de frío que lo envolvía era insoportable. No podía procesar lo que acababa de escuchar. ¿Enamorarse de otra persona? ¿Qué había estado haciendo durante todo este tiempo? ¿Quién es?, logró preguntar, su voz quebrada, aunque intentó mantener la calma. Katia no respondió de inmediato. Se quedó en silencio, mirando sus manos, como si le costara encontrar las palabras adecuadas para explicarlo todo. Alexei sabía que la respuesta no cambiaría nada, pero necesitaba saberlo, necesitaba entender. No solo por él, sino también para poder cerrar ese capítulo de su vida y, finalmente, seguir adelante. «Es Manuel», dijo Katia finalmente, casi susurrando su nombre. «Mi jefe». Las palabras retumbaron en la mente de Alexei. Manuel, el hombre con el que Katia había estado hablando tanto durante el evento. El hombre que había conocido la noche anterior. El hombre al que le había sonreído con esa sonrisa que Alexei había visto tantas veces, pero que nunca había compartido con él. Un nudo se formó en su estómago, y la rabia comenzó a subir por su garganta. «Así que todo esto fue por él», preguntó, su voz teñida de amargura. «¿Fue él quien te apartó de mí, de nosotros?». Katia no respondió, pero su rostro lo decía todo. No necesitaba palabras para comprender que ella había tomado su decisión. Había elegido a alguien más. Y aunque el dolor lo invadía, algo dentro de él comenzó a cambiar. Ya no importaba lo que ella dijera, ya no importaba lo que había pasado. Él sabía que había llegado al final de este camino. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Katia, finalmente levantando la vista y mirándolo con una mirada suplicante. Alexei se levantó lentamente del sofá, sintiendo como cada paso lo alejaba más de lo que alguna vez fue su vida. La furia y la tristeza se mezclaban en su interior, pero había algo más, algo que se estaba encendiendo en su corazón. Ya no había vuelta atrás. «Lo que vamos a hacer ahora, Katia, es que tú sigas con tu vida, y yo con la mía», dijo, su voz firme, aunque llena de un dolor profundo. «Es hora de que ambos sigamos adelante, pero por separado».
Katia lo miró un último momento, y luego, sin decir nada más, se levantó y salió por la puerta. Alexei se quedó allí, mirando la puerta cerrada detrás de ella, mientras la sombra de la desconfianza seguía creciendo dentro de él. El aire de la mañana era frío, pero Alexei ya no sentía nada. La emoción, esa vorágine de sentimientos que había estado acumulando durante meses, se había desvanecido. En su lugar, había un vacío insondable, un hueco que ni siquiera el viento podía llenar. Los días pasaban lentamente, arrastrando consigo los restos de un pasado que ya no existía. Había pasado una semana desde que Katia se fue. Una semana de silencios, de preguntas sin respuesta. Alexei había permanecido en la casa, perdido entre sus propios pensamientos, sin saber exactamente qué hacer. El lugar, que antes le parecía acogedor y familiar, ahora era solo una prisión de recuerdos. Se levantó temprano, como de costumbre, y fue a la cocina a prepararse un café. Sus manos temblaban ligeramente al verter el agua caliente en la taza, pero no era por el frío. Era por la sensación de inseguridad que lo invadía. Se sentó frente a la ventana, mirando el paisaje vacío. El jardín, una vez lleno de vida, ahora parecía triste, como si también sintiera la ausencia de Katia. El teléfono vibró en la mesa, y Alexei lo miró con desconfianza. Sabía que probablemente era Lara, su hija, intentando saber cómo estaba. Pero, en ese momento, no quería hablar con nadie. No quería enfrentar más preguntas. No quería que nadie le recordara lo que había perdido. De todas formas, no pudo evitar mirar el mensaje. Era de Lara, pero esta vez no preguntaba por él. En su lugar, le decía que tenía que hablar urgentemente con él. Papá, necesito verte. Es sobre mamá. Hay algo que no entiendo. Llámame cuando puedas. El corazón de Alexei dio un salto. Algo en el mensaje lo alertó. ¿Qué quería decir con eso?, pensó. Su mente comenzó a divagar, pero no quería hacer suposiciones. No quería pensar en lo peor. Sin embargo, la sensación de que algo no estaba bien persistía en su interior. Sin pensarlo demasiado, marcó el número de Lara. El tono de espera sonó en sus oídos, hasta que finalmente su hija contestó, su voz claramente preocupada. «Hola, papá. ¿Cómo estás?», preguntó, aunque sabía perfectamente que no era una pregunta casual. «Lara, ¿qué pasa? ¿Por qué tan urgente?», respondió Alexei, intentando no mostrar su preocupación. «Papá, hay algo que no me cuadra. Mamá no ha sido la misma. Hay algo que no me ha contado, y sé que te lo está ocultando». La voz de Lara tembló ligeramente. «Estoy preocupada. Y creo que tú deberías saberlo». Las palabras de su hija lo dejaron sin aliento. ¿Qué era lo que Katia le había estado ocultando? ¿Por qué no le había contado a Lara lo que estaba sucediendo? Durante tanto tiempo, Alexei había creído que la distancia entre ellos se debía solo a la rutina, a la vida cotidiana. Pero ahora, algo le decía que las mentiras eran más profundas de lo que había imaginado. «¿Qué sabes, Lara?», preguntó Alexei, su voz más firme ahora, aunque aún cargada de incertidumbre. Lara respiró hondo antes de responder. «He encontrado algo. Algo que no entiendo. Mamá está recibiendo dinero de alguna fuente desconocida, y parece que hay algo más, algo que no está bien con el trabajo de Manuel. Estoy empezando a pensar que mamá no te ha contado todo lo que ha estado pasando». Alexei sintió que su mundo se desplomaba una vez más. La sensación de traición se intensificó, pero esta vez no solo hacia Katia, sino también hacia él mismo. ¿Cómo pudo no haber visto las señales? ¿Cómo pudo haber ignorado todo lo que estaba ocurriendo bajo su nariz? ¿Qué tipo de dinero? ¿De qué estás hablando?, preguntó, incapaz de comprender completamente lo que Lara intentaba decirle. Lara suspiró con frustración. «No sé exactamente, pero encontré varios recibos y transferencias en el correo de mamá. Todo parece indicar que hay algo más grande en juego».
Mamá no solo se ha alejado de ti, hay algo relacionado con el trabajo de Manuel, algo que no puedo entender. El nombre de Manuel resonó en su mente como una campana. Esa era la pieza que le faltaba. La razón por la que Katia había cambiado. El por qué todo parecía tan diferente. Y ahora, su hija le estaba dando una pista de lo que realmente estaba sucediendo. Algo oscuro se estaba gestando, y Alexei no podía quedarse de brazos cruzados. Lara, ¿puedes mandarme esos documentos?, dijo, con la voz más firme que había tenido en toda la conversación. Necesito saber todo lo que puedas. Lo haré, papá, pero tienes que tener cuidado. No sé si mamá sospecha que encontré algo, pero no quiero que se ponga más tensa la situación. Lo sé. Te lo agradezco mucho. Alexei colgó el teléfono, dejando escapar un suspiro pesado. La rabia y la confusión luchaban por apoderarse de él, pero sabía que debía mantener la calma. Ahora no era el momento para perder el control. Necesitaba respuestas, y Lara acababa de darle una pista crucial. Pocos minutos después, recibió un mensaje de su hija con los documentos adjuntos. Los abrió con rapidez, sus manos temblando mientras exploraba los recibos. Transferencias de dinero, depósitos grandes, provenientes de cuentas que no reconocía. Pero lo más inquietante era la dirección en la que se realizaban las transferencias, una empresa que parecía tener vínculos con negocios poco claros. La sangre de Alexei se heló al leer el nombre de la compañía. Recordaba haberlo escuchado antes, pero no podía ponerle cara. El tiempo se estiró ante sus ojos mientras asimilaba la magnitud de lo que acababa de descubrir. Katia había estado mintiéndole. Y lo peor de todo era que lo había estado haciendo por mucho más tiempo del que él había imaginado. En ese momento, Alexei tomó una decisión. Ya no podía seguir siendo un espectador en su propia vida. Necesitaba respuestas, y haría todo lo necesario para obtenerlas. Alexei se levantó de la silla con un brusco movimiento, su mente trabajando a toda velocidad. Los recibos en la pantalla del teléfono le revelaron más de lo que podía asimilar. Había algo muy oscuro detrás de todo esto, algo mucho más grande que una simple infidelidad. Katia no solo lo había engañado emocionalmente, sino que había estado involucrada en algo mucho más grave, algo que había estado ocultando cuidadosamente. El nombre de la empresa que había encontrado en los recibos lo hacía sentirse incómodo. Lo había oído antes, pero no podía recordar dónde. En ese momento, su mente comenzó a hacer conexiones, como piezas de un rompecabezas que empezaban a encajar. La empresa, los movimientos de dinero, la conexión con Manuel, todo parecía demasiado calculado. Se levantó de la mesa y comenzó a caminar por la casa, sus pasos resonando en el suelo vacío. El lugar ya no le parecía un hogar, sino una prisión. Cada rincón le recordaba lo que había perdido, lo que ya no estaba. La habitación vacía de Katia, sus cosas en los armarios, todo lo que había sido parte de su vida juntos ahora estaba impregnado de un aire de abandono. Era difícil aceptar lo que había descubierto, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Necesitaba confrontar a Katia, necesitaría entender de una vez por todas qué estaba pasando, aunque la verdad pudiera destrozarlo aún más. Si había algo que le quedaba claro en ese momento, era que ya no podía vivir en la mentira. De repente, su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de Lara, su hija. Papá, mamá me llamó. Está muy nerviosa. No sé qué está pasando, pero creo que ella sabe que encontré los documentos. Ten cuidado. Las palabras de su hija lo pusieron en alerta. Katia ya sospechaba que Lara había descubierto algo. Eso significaba que el tiempo para actuar estaba corriendo, y cualquier paso en falso podría empeorar las cosas. Alexei se sentó nuevamente, mirando la pantalla de su teléfono. Las imágenes de las transferencias, las cantidades de dinero que Katia había recibido, las conexiones con Manuel. Todo lo que había estado ignorando durante tanto tiempo estaba finalmente saliendo a la luz. ¿Por qué no me lo dijiste, Katia?, pensó. ¿Por qué tuviste que mentir tanto?
Las palabras de su hija seguían resonando en su mente: ten cuidado. Ya no podía confiar en nada de lo que había creído. Katia lo había utilizado, lo había manipulado de una manera que ni siquiera él podía haber anticipado. Y lo peor de todo era que él había estado tan ciego, tan atrapado en su propia rutina, que no se había dado cuenta de nada hasta que fue demasiado tarde. El teléfono de Alexei sonó nuevamente. Esta vez era un número desconocido. No dudó ni un segundo antes de contestar. «Hola», dijo, con la voz grave y llena de incertidumbre. «¿Alexei?» La voz al otro lado de la línea era familiar. Era la voz de Manuel. El corazón de Alexei latió más rápido. No podía creer lo que estaba escuchando. Manuel, el hombre con el que Katia lo había engañado, el hombre que había estado detrás de todo esto, ahora lo estaba llamando. «¿Qué quieres?», preguntó, su voz más fría de lo que esperaba. Manuel parecía tranquilo, casi demasiado tranquilo. No había nerviosismo, ni arrepentimiento en su tono. «Te he estado buscando, Alexei», dijo Manuel, como si estuviera hablando de algo trivial. «Sé que ya sabes todo, y la verdad es que lo lamento. Pero hay cosas que no entiendes. Cosas que Katia no te ha contado». Alexei sintió una punzada en el pecho. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Cómo se atrevía a hablarle así? ¿Cómo podía ser tan descarado después de todo lo que había hecho? «¿Sabes lo que has hecho?», respondió Alexei, su voz quebrada por la ira. «Lo que me has quitado». Manuel no se alteró. «Lo sé, Alexei. Pero no estoy aquí para hablar de lo que te hice. Estoy aquí para advertirte. Katia está en peligro. Y si no haces algo al respecto, las cosas se pondrán muy feas». Alexei no podía creer lo que estaba escuchando. Manuel preocupado por Katia. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Y por qué diablos él estaba involucrado en todo esto? «¿Qué estás diciendo?», preguntó, con voz tensa. «¿Qué peligro?». Manuel suspiró, como si la conversación fuera inevitable. «Katia se ha metido en algo más grande de lo que imaginas. No es solo dinero. Ella ha estado involucrada en algo que ni siquiera yo puedo controlar. Si no actúas pronto, las consecuencias serán peores para todos. Y créeme, no quiero que eso te pase a ti». El corazón de Alexei latió con fuerza. No entendía nada. ¿Cómo podía ser posible que Katia estuviera envuelta en algo tan grande, tan peligroso? ¿Por qué no le había contado nada? «¿Qué estás diciendo? ¿De qué hablas?», insistió, cada vez más confundido. Manuel hizo una pausa antes de responder, su tono serio, casi grave. «Solo ten cuidado, Alexei. No estás solo en esto, pero si sigues ignorando lo que está pasando, perderás más de lo que crees». La llamada terminó abruptamente, dejándolo en un mar de confusión. ¿Qué significaba todo eso? ¿Por qué había hecho Katia lo que había hecho? ¿Y por qué Manuel lo había llamado? Alexei estaba completamente perdido. Ahora sabía que había algo mucho más grande en juego. Algo oscuro que ni siquiera él había visto venir. Y ahora, más que nunca, debía tomar una decisión. Lo único que tenía claro era que ya no podía confiar en nadie. Ni siquiera en la mujer con la que había compartido su vida durante tantos años. El sol comenzaba a ponerse, y Alexei aún no podía procesar todo lo que había aprendido en las últimas horas. Las palabras de Manuel seguían rondando en su cabeza, cada vez más distorsionadas, como un eco en su mente. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Por qué Katia había estado tan involucrada en algo tan peligroso? No había respuestas claras, solo más preguntas. Caminó por la casa sin rumbo, mirando los recuerdos que lo rodeaban. Las fotos familiares, las cartas que nunca había abierto, los objetos que antes tenían valor sentimental. Todo estaba marcado por la ausencia de Katia, por el vacío que ella había dejado. Y,
Sin embargo, lo que más le dolía era la certeza de que no podía confiar en ella. Había vivido una mentira durante tanto tiempo, y él no lo había visto. La llamada de Manuel había dejado una marca en su mente. La amenaza velada de que las consecuencias serían peores si no actuaba rápidamente lo mantenía alerta, pero también confundido. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Debía ir tras Katia, exigirle respuestas? ¿O debía investigar por su cuenta y descubrir qué secretos oscuros estaba ocultando? Al final, sabía que no podía esperar más. Necesitaba respuestas, necesitaba confrontarla y entender de una vez por todas lo que estaba sucediendo. El tiempo estaba en su contra, y su paciencia se estaba agotando. Tomó su chaqueta y salió de la casa, decidido a buscar a Katia. Sabía dónde encontrarla. Manuel había mencionado que Katia estaba en peligro, pero ¿de qué tipo de peligro estaba hablando? Alexei se sentó en su coche y comenzó a conducir hacia la ciudad. Las luces de la calle parpadeaban en la oscuridad, y el sonido del motor era lo único que llenaba el silencio. Sus pensamientos se centraban en Katia, en lo que había hecho, en lo que le había ocultado. El teléfono sonó nuevamente. Era Lara. Estaba empezando a preocuparlo. Lara había estado demasiado pendiente de él últimamente, y no podía evitar preguntarse si sabía algo más. Contestó rápidamente. «¿Papá?», dijo la voz de Lara, urgente y preocupada. «Mamá acaba de salir. Está rara, papá, y me dijo que no te acercaras. Dijo que estás metido en algo peligroso, pero no me explicó más». Las palabras de su hija fueron como una descarga eléctrica. Katia había salido. ¿A dónde? ¿Por qué? ¿Y qué había querido decir con eso de que estaba metido en algo peligroso? Alexei apretó el volante con fuerza, sintiendo que el corazón le latía con más fuerza. «Lara, no te preocupes, voy a encontrarla. Mantente alerta y no hables con nadie más sobre esto, ¿entiendes?», dijo, tratando de sonar tranquilo, aunque la ansiedad lo consumía por dentro. Colgó rápidamente y aceleró el coche. Tenía que encontrar a Katia antes de que fuera demasiado tarde. No podía dejar que se escapara, no sin saber la verdad. La carretera parecía interminable, y la ciudad estaba más vacía de lo que recordaba. Cada paso que daba lo acercaba más a la confrontación que sabía que debía tener con ella. Cuando finalmente llegó al apartamento de Katia, el lugar parecía desolado, oscuro. La luz de la calle apenas iluminaba la entrada, y no había señales de su esposa. Alexei se detuvo frente al edificio, mirando hacia la ventana de su antigua habitación. Un sentimiento incómodo lo invadió. Algo no estaba bien, y no solo por su relación con Katia. Había algo más, algo mucho más peligroso que no alcanzaba a comprender. Decidió subir. La puerta estaba cerrada, pero no era difícil forzarla. Con un golpe firme, entró. El apartamento estaba en silencio. No había signos de lucha, pero sí un desorden sutil, papeles tirados por el suelo, una taza de café medio vacía sobre la mesa, la luz de la televisión encendida, pero sin sonido. El aire estaba pesado, como si algo estuviera por suceder. Katia, llamó en voz baja, recorriendo el apartamento con cautela. Su corazón latía con fuerza en su pecho, y la tensión en su cuerpo era palpable. No había respuesta. El teléfono de Katia estaba sobre la mesa. Alexei se acercó con cautela, levantándolo lentamente. Un mensaje apareció en la pantalla, y la vista de las palabras le dejó una sensación gélida en el estómago. Era de Manuel. «Ya casi es hora, no te olvides de lo que hablamos. Tú sabes lo que tienes que hacer». El mensaje no dejó lugar a dudas. Katia había estado en contacto con Manuel, y lo que sea que estuviera pasando, él también estaba involucrado. Alexei sintió como una oleada de rabia se apoderaba de él. Todo lo que había creído, todo lo que había sido su vida, ahora se estaba desmoronando ante sus ojos. La traición no solo venía de Katia, sino de todos los que la habían rodeado. De repente,
escuchó un ruido en el pasillo. Alguien estaba viniendo. Se apresuró a esconderse detrás de una esquina, su respiración acelerada. La figura que apareció no era Katia, sino un hombre alto y corpulento, con una actitud desafiante. Alexei lo reconoció al instante. Era uno de los hombres que había visto en la fiesta, alguien relacionado con la empresa de Manuel. El hombre entró en el apartamento sin mirar a su alrededor, como si estuviera acostumbrado a moverse en las sombras. Alexei lo observó desde su escondite, sin saber exactamente qué hacer. ¿Debía enfrentarse a él? ¿O debía esperar y ver qué sucedía? Finalmente, el hombre salió del apartamento, dejándolo atrás con más preguntas que respuestas. Alexei salió de su escondite y caminó hacia la puerta, su mente trabajando a toda velocidad. Sabía que tenía que seguir adelante, que no podía detenerse ahora. Había llegado demasiado lejos para retroceder. El peligro era real, y él estaba en el centro de todo esto. Pero aún no entendía qué tan profundo era el juego, ni quiénes eran los verdaderos jugadores. Una cosa era clara, ya no podía confiar en nadie. Alexei no podía quitarse la sensación de que estaba perdiendo el control de su propia vida. Cada nuevo descubrimiento sobre Katia, cada indicio de lo que había estado ocultando, lo sumergía en un mar de incertidumbre. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Qué secretos había detrás de todo esto? ¿Y por qué ahora, después de tanto tiempo, parecía que todo se desmoronaba a su alrededor? La llamada de Lara, el mensaje de Manuel, el hombre desconocido en el apartamento de Katia, todo indicaba que algo mucho más grande estaba en juego. No era solo una traición personal, esto iba más allá, algo peligroso y oscuro que no sabía cómo enfrentar. Alexei caminaba por el apartamento de Katia, la tensión en su cuerpo era evidente. Necesitaba respuestas, y sabía que debía encontrar a Katia antes de que fuera demasiado tarde. Decidió regresar a su coche, pensando en qué pasos dar a continuación. El sol ya estaba comenzando a ocultarse detrás de los edificios, y la ciudad parecía más vacía de lo normal. Alexei sentía que el peso de la noche caía sobre él, pero no podía permitirse caer en la desesperación. No hasta que tuviera toda la información. Subió al coche, con la determinación de no volver atrás. Mientras conducía por las calles desiertas, su mente seguía trabajando. ¿Qué haría cuando finalmente encontrara a Katia? ¿Cómo podía enfrentarse a ella después de todo lo que había descubierto? El miedo a la confrontación, a la verdad que tal vez no podría soportar, lo invadía. Pero no podía dejar que eso lo detuviera. No podía seguir siendo un espectador pasivo en su propia vida. El teléfono vibró nuevamente. Era Lara. El mensaje era corto, pero claro: papá, mamá está en casa. Está muy nerviosa, y parece que sabe que has estado buscando algo. Ten mucho cuidado. Alexei apretó el volante con fuerza. Katia estaba en casa. ¿Por qué no le había dicho nada? ¿Y cómo había llegado allí? Todo indicaba que ella estaba más involucrada en todo esto de lo que Alexei había imaginado. El peligro se acercaba más de lo que pensaba. No tuvo tiempo para pensar en las consecuencias de sus acciones. Giró la llave del coche y aceleró hacia la dirección que Lara le había indicado. La ciudad se estiraba ante él, una maraña de luces y sombras, y él no sabía si lo que estaba buscando lo llevaría a la verdad o a una trampa mortal. Al llegar al edificio donde vivía Katia, estacionó rápidamente el coche, asegurándose de que nadie lo viera. La oscuridad de la noche lo cubría, pero la sensación de estar siendo observado lo hizo sentir vulnerable. Se acercó al edificio con cautela, buscando cualquier señal de que Katia estuviera allí. La luz tenue que se filtraba por las ventanas le indicó que no estaba sola. Alexei sintió que la adrenalina recorría su cuerpo. Se acercó a la puerta con pasos rápidos y silenciosos, tratando de evitar cualquier ruido. La cerradura cedió sin dificultad, como si alguien la hubiera dejado abierta. Al entrar, el apartamento de Katia estaba en completo silencio.
No había luces encendidas, solo la tenue luz de la calle que se filtraba a través de las cortinas. Katia, llamó suavemente, su voz resonando en el vacío del lugar. Un ruido proveniente de la habitación principal hizo que su corazón se acelerara. Se acercó sigilosamente, pero cuando alcanzó la puerta, la vio. Katia estaba de pie, frente a un espejo, con la mirada perdida. Su rostro estaba pálido, y sus manos temblaban ligeramente. Parecía haber estado esperando algo, pero no lo vio entrar. Alexei no pudo evitar acercarse lentamente, su respiración se volvió más pesada a medida que la distancia entre ellos se reducía. Katia, dijo de nuevo, esta vez con una voz más firme. Tenemos que hablar. Katia se giró lentamente, como si el sonido de su voz la hubiera despertado de un sueño profundo. Su rostro mostró una mezcla de sorpresa y algo que Alexei no pudo identificar, miedo, culpa, arrepentimiento. No estaba seguro. Alexei, susurró ella, como si no pudiera encontrar las palabras correctas. ¿Qué haces aquí? Alexei dio un paso adelante, observándola fijamente. No quería gritar, no quería pelear, pero necesitaba saber la verdad. Sabía que no podía seguir viviendo con todas estas preguntas sin respuestas. Te he estado buscando, Katia. Dijo, la frustración llenando su voz. ¿Por qué me mentiste? ¿Qué diablos está pasando? Katia parecía perdida, su mirada evitaba la de él, como si no pudiera enfrentarse a lo que estaba a punto de decir. Alexei, sin embargo, no podía esperar más. Tenía que entenderlo todo. Dime lo que está pasando. Ordenó, con firmeza, pero sin perder la calma. Finalmente, Katia respiró hondo y se dejó caer en la silla más cercana. Su rostro se cubrió con las manos, como si tratara de ocultar el dolor que sentía. Alexei se acercó más, su mirada fija en ella. No sé por dónde empezar, murmuró. Lo que he hecho, lo que estoy haciendo, no era parte de mis planes, Alexei. Pero todo cambió, y no pude detenerlo. Alexei se agachó frente a ella, tomándole las manos, intentando que lo mirara. ¿Qué cambió, Katia? Preguntó, casi en un susurro, mientras su corazón se aceleraba. Sabía que lo que iba a escuchar sería crucial. Katia levantó la cabeza lentamente, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de una determinación que Alexei nunca había visto antes. Hay cosas de las que nunca te hablé, cosas que van más allá de nosotros, de nuestra relación. Yo estaba metida en algo mucho más grande, Alexei. Algo peligroso. Manuel y yo, estamos involucrados en una red mucho más oscura de lo que puedes imaginar. Y tú no puedes salir de esto, ya es demasiado tarde. La confesión cayó como un rayo sobre Alexei. Todo lo que había temido, todo lo que había estado eludiendo, ahora estaba frente a él, claro como el agua. No solo había una traición emocional, había una red de mentiras, manipulación y peligro que se extendía mucho más allá de lo que había supuesto. El aire en la habitación se hizo denso, y la última palabra de Katia flotaba en el aire, aplastando cualquier esperanza que él hubiera tenido de escapar. ¿Demasiado tarde para qué, Katia? Preguntó, su voz ahora fría, vacía. Ella cerró los ojos, como si esa fuera la respuesta que siempre temió darle. Y en ese momento, Alexei supo que su vida nunca volvería a ser la misma. El aire en el apartamento de Katia se había vuelto denso, como si cada palabra que intercambiaban agregara un peso más a la atmósfera. Alexei no sabía cómo reaccionar. Había llegado allí buscando respuestas, pero ahora que las tenía, no estaba seguro de si quería escucharlas. Lo que Katia le había confesado era mucho más grande de lo que había imaginado. Y, al mismo tiempo, mucho más aterrador. Katia lo miraba con los ojos llenos de desesperación, como si esperara que él la comprendiera, que entendiera por qué había hecho lo que había hecho. Pero Alexei no podía hacerlo. No podía comprender cómo su vida, todo lo que creía saber sobre ella, había sido una mentira. ¿Por qué, Katia? Su voz temblaba, pero no era por miedo.
Era por la sensación de traición, por el vacío que sentía en su pecho. ¿Por qué me metiste en esto? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Katia cerró los ojos y suspiró, como si la carga de sus secretos fuera más pesada de lo que podía soportar. Finalmente, habló, su voz apagada. No quería que estuvieras involucrado. No quería que tú, se detuvo, buscando las palabras correctas. No quería que te arrastrara a esto. Pero todo se complicó, Alexei. Empecé a trabajar con Manuel, y luego no pude salir. La red a la que nos metimos es mucho más grande de lo que te imaginas. Y las consecuencias de escapar son peores. Alexei dio un paso atrás, su mente trabajando a toda velocidad. Lo que Katia le decía no solo cambiaba su visión de ella, sino también de sí mismo. Había estado tan ciego, tan inmerso en su propia rutina, que no había visto lo que realmente sucedía a su alrededor. Y ahora, esa misma rutina lo estaba arrastrando hacia algo que no podía controlar. ¿Qué tipo de red, Katia? Preguntó, su voz ahora tensa. ¿Qué estás tratando de decirme? Ella lo miró, y por primera vez, sus ojos reflejaron algo que no había visto antes, miedo. Un miedo real, palpable, como si temiera que sus palabras pudieran destruir todo lo que quedaba entre ellos. No es algo que puedas entender, Alexei. Dijo, temblando. La gente con la que estamos involucrados, no se detendrán, no les importa lo que suceda. No les importa si somos nosotros, si son otras personas. Solo les importa el poder. Y ahora, tú estás involucrado. Alexei sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Cómo era posible que todo esto estuviera pasando tan rápido? Había sido solo un momento de distracción, un pequeño descuido, y ahora su vida estaba entrelazada con algo mucho más grande de lo que podría haber anticipado. La pregunta que le rondaba en la mente era clara: ¿qué había hecho él para terminar en el centro de esta tormenta? ¿Involucrado en qué, Katia? Insistió, acercándose a ella. ¿De qué estás hablando? ¿Qué es lo que me has metido? Katia tembló, su cuerpo reflejaba el mismo miedo que sus palabras. Sin embargo, sabía que no podía seguir ocultando la verdad. Si Alexei iba a estar en su vida, necesitaba saber todo, aunque eso significara que perdería toda oportunidad de redención. Estuve trabajando con una organización, Alexei. Una organización que no solo controla el dinero, sino también la política, el poder, las decisiones. Están en todas partes, y Manuel, él me metió en esto. Al principio, solo era una forma de conseguir algo de dinero, pero después todo cambió. Ya no pude salir. Y ahora no sé cómo detenerlo. Alexei se quedó en silencio, procesando sus palabras. Todo le parecía surrealista, como una pesadilla de la que no podía despertar. ¿Una organización secreta? ¿Poder? ¿Dinero? Esto no era lo que había imaginado cuando decidió casarse con Katia. No podía creer lo que estaba escuchando. Había estado casado con una mujer que había estado viviendo en una mentira tan grande que ni siquiera él podía entenderla. ¿Y qué quieres que haga, Katia? Preguntó, sintiendo la rabia y la frustración crecer en su interior. ¿Qué se supone que debo hacer con todo esto? ¿Qué quieres que haga después de todo lo que me has hecho? Katia lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. Ya no quedaba ninguna esperanza entre ellos. Había roto algo que no podía repararse. Lo había metido en una espiral que no podría detener. No quiero que te involucres más, Alexei. Dijo, casi en un susurro. Pero es tarde para eso. Te han visto, te han marcado. Y ahora, si intentas escapar, no te dejarán. El aire en la habitación se volvió aún más pesado. Alexei sintió como si todo su cuerpo se paralizara. ¿Qué significaba eso? ¿Qué tenía que ver él con la organización de la que Katia hablaba? ¿Por qué lo habían marcado? En ese momento, escuchó un ruido en la puerta. No había tiempo para más explicaciones.
Katia se levantó rápidamente y se acercó a él, casi desesperada. Tienes que irte, Alexei. Ahora mismo. Dijo, con voz urgente. Ellos vienen. No hay tiempo. Antes de que Alexei pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe. Un hombre alto, con un rostro impasible, entró en la habitación. Katia se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás. Es él. Dijo Katia con voz quebrada, mientras el hombre se acercaba a ellos con paso firme. Tú sabías que esto iba a pasar, ¿verdad? El hombre sonrió con una frialdad helada. No hay vuelta atrás, Alexei. Dijo, mientras se acercaba más. Alexei sintió el miedo recorrer su cuerpo, pero no podía retroceder. Sabía que estaba atrapado, y que su vida, tal como la conocía, había llegado a su fin. Pero también sabía que no podía rendirse. Tenía que luchar. Tenía que encontrar una salida. El hombre frente a Alexei no era simplemente una amenaza física, había algo en su presencia que lo hacía aún más peligroso. Su mirada fría y calculadora, su postura rígida, indicaban que estaba acostumbrado a ser el dueño de la situación. Katia, de pie junto a él, parecía perderse en la gravedad del momento, su rostro reflejaba el miedo, pero también la resignación. Alexei, por otro lado, sentía que sus opciones se redujeron a cero en un abrir y cerrar de ojos. El hombre no dijo una palabra, solo avanzó hacia ellos, sus pasos medidos como los de un depredador acercándose a su presa. Alexei sintió un nudo en el estómago, pero no podía permitir que el miedo lo dominara. Si algo había aprendido en todo ese tiempo, era que debía tomar el control, incluso cuando las cosas parecían fuera de su alcance. Necesitaba reaccionar, aunque la única salida parecía estar llena de oscuridad. ¿Quién eres?, preguntó Alexei, su voz resonando en el silencio, más firme de lo que se sentía por dentro. El hombre se detuvo a unos metros de él, y sin dejar de sonreír con esa expresión perturbadora, habló con calma. Soy alguien que te ayudará a entender el lugar que ocupas en todo esto, Alexei. La voz del hombre era profunda, casi melódica, pero había un peligro latente en cada palabra. Pero para entender, primero debes escuchar y obedecer. Katia, que estaba a su lado, no levantaba la vista, como si la culpa y la desesperación la hubieran dejado sin fuerzas para hacer nada más. Alexei sabía que tenía que actuar rápido, pero la situación lo tenía atrapado. En ese momento, el hombre dio un paso más hacia él. No tienes mucho tiempo, Alexei, dijo el hombre, observando su rostro con atención. Tú no te das cuenta, pero ya estás involucrado. Y no solo porque Katia te haya involucrado en su pequeño juego. Estás involucrado porque la red en la que ahora te encuentras no permite que las personas se liberen tan fácilmente. Alexei intentó entender, pero las palabras del hombre eran como acertijos, y su mente estaba demasiado nublada por el miedo y la confusión. La única certeza que tenía era que las opciones que le quedaban eran muy limitadas. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, sus manos apretando los puños. ¿Qué me están exigiendo? El hombre se acercó un paso más, ahora a tan solo 1 metro de distancia. Podía sentir la tensión en el aire, como si en cualquier momento todo fuera a estallar. La amenaza era evidente, pero algo en la actitud del hombre lo desconcertaba. No parecía tener prisa. No parecía querer hacerle daño. Al menos no de inmediato. Lo que quiero, Alexei, es que entiendas que no tienes otra opción que seguir las reglas del juego. Su voz se suavizó, pero el tono seguía siendo firme. Katia y tú ya no tienen un camino de regreso. El dinero, las alianzas, los contactos, todo eso los ha puesto en una posición sin salida. Y no van a dejar que se escapen. Alexei se sintió como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. No sabía si sus palabras eran una amenaza directa o una advertencia. Pero algo le decía que el hombre no mentía. La sensación de estar atrapado, de no poder controlar nada, lo hizo sentirse vulnerable, como nunca antes en su vida. ¿Y qué pasa con Katia?,
Preguntó, finalmente mirando a la mujer que había estado a su lado durante todos esos años. ¿Qué pasa con ella? El hombre soltó una ligera carcajada, y Alexei sintió que una fría corriente de aire recorría la habitación. Katia es solo una pieza en este juego, Alexei. Una pieza valiosa, sí, pero sigue siendo solo una pieza. Tú eres más interesante. Tienes algo que ellos quieren. Alexei miró al hombre, sin comprender del todo. ¿Qué podría tener el que esos desconocidos desearan? No tenía ninguna respuesta clara, pero la inquietud creció en su pecho. Este hombre sabía más de lo que decía, y él se encontraba en medio de algo mucho más grande que él. Algo que no había anticipado, y que no podía dejar de lado. ¿Qué quieren de mí? Preguntó, esta vez con más insistencia, casi exigiendo una respuesta. El hombre lo observó en silencio durante unos segundos, y luego dijo: Lo sabrás pronto. Pero, por ahora, es mejor que empieces a entender tu rol en todo esto. Ya sea que lo aceptes o no, ya estás marcado. La red te tiene, y no hay forma de escapar de ella. Alexei intentó asimilar todo lo que estaba escuchando. Estaba siendo amenazado. Estaba siendo manipulado de alguna manera que ni siquiera entendía. La imagen de la red, de la organización secreta que controlaba tanto dinero y poder, le daba vueltas en la cabeza, y lo hacía sentirse impotente. No voy a hacer lo que me dices, respondió, con más convicción de la que realmente sentía. No seré parte de esto. El hombre soltó un suspiro, como si ya supiera que esa sería la respuesta. Tienes dos opciones, Alexei, dijo, su tono ahora más grave, casi definitivo. Aceptar y jugar según las reglas, o enfrentarte a las consecuencias. Y las consecuencias no serán fáciles. Katia, finalmente, levantó la mirada. Por un momento, sus ojos se encontraron, y aunque no dijo nada, Alexei pudo ver en su rostro una mezcla de arrepentimiento y desesperación. Ya no quedaba nada de la mujer que había conocido. Ya no quedaba la Katia que amaba. Haz lo que tengas que hacer, Alexei. Dijo ella, con voz quebrada. Yo ya no puedo ayudarte. Las palabras de Katia lo golpearon con fuerza. De repente, todo lo que había creído, todo lo que había sido su vida, se desmoronaba frente a él. ¿Cómo podía estar tan perdida? ¿Cómo podía ella haber llegado tan lejos en ese juego sin pensar en las consecuencias? El hombre dio un paso atrás, como si esperara que Alexei tomara una decisión. Pero algo en su interior le decía que, sin importar lo que eligiera, las consecuencias ya estaban escritas. Él ya era parte de ese juego. Y no tenía idea de cómo escapar. El reloj marcaba la hora, pero Alexei ya no se sentía parte del tiempo. El mundo seguía girando, la vida continuaba su curso, pero para el todo parecía haberse detenido. Estaba atrapado en una red que él mismo nunca vio venir, y ahora, al final, no sabía si había alguna salida. El peso de las decisiones que había tomado en las últimas semanas se había convertido en una carga insoportable. Cada palabra de Katia, cada acción de Manuel, lo habían llevado hasta aquí, hasta este momento de confrontación, hasta este momento de no retorno. La habitación estaba en silencio, exceptuando el suave zumbido de los aparatos electrónicos en la esquina. El hombre que había estado frente a él, observándolo en silencio, ahora se había retirado, dejándolo solo con sus pensamientos. Katia, de pie cerca de la ventana, miraba al exterior, su rostro iluminado por las luces de la ciudad. No había enojo en sus ojos, solo una resignación fría que Alexei no podía comprender. ¿Qué hemos hecho, Katia? Preguntó, sin dejar de mirarla. Su voz era baja, pero cargada de dolor. ¿Cómo llegamos a esto? Katia no respondió de inmediato. Había algo en su postura que hablaba más que sus palabras. Estaba derrotada, como si finalmente hubiera aceptado lo que había hecho. La mujer que había sido su compañera, su amor, ahora era una sombra de lo que una vez fue. No lo sé, Alexei. Su voz apenas era un susurro.
Pero ya no hay forma de retroceder. Todo lo que hicimos, todo lo que elegimos, nos ha llevado hasta aquí. Y lo peor es que, por más que intente negar todo esto, la verdad es que nunca tuvimos el control. Las palabras de Katia resonaron en su mente, dándole vueltas como una espiral interminable. Nunca tuvieron control. Todo lo que había creído que era suyo, que compartieron juntos, fue solo una ilusión. La pregunta lo atormentaba, pero sabía que ya no tenía tiempo para respuestas fáciles. Las piezas del rompecabezas estaban en su lugar, y ya no quedaba espacio para dudar. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó, sus ojos fijos en ella, esperando una respuesta que tal vez ya no existía. Katia lo miró por primera vez en mucho tiempo. No era una mirada de amor, ni de arrepentimiento, ni siquiera de odio. Era simplemente una mirada vacía, como si ya no quedara nada por decir. Lo que tenía que hacer, lo hice. Dijo, con una calma desconcertante. Ahora es tu turno. Tú decides qué hacer con todo esto. Alexei sintió una punzada en el pecho. No quería aceptar lo que escuchaba, pero sabía que la lección ya no era suya. Había cruzado un umbral que no podía retroceder. Estaba atrapado, y las palabras de Katia solo confirmaban lo que ya sabía, no había salida. En ese momento, el sonido de un automóvil que se acercaba a la casa rompió el silencio. Alexei miró hacia la ventana y vio luces parpadeantes a lo lejos. La calma se desvaneció, reemplazada por una sensación de urgencia. Los hombres que trabajaban para la organización, los que controlaban todo desde las sombras, estaban aquí. Era solo cuestión de tiempo antes de que la confrontación final comenzara. Tenemos que irnos, ahora, dijo Katia, su tono urgente. No hay más tiempo. Alexei no dijo nada. Se levantó de la silla lentamente, como si cada movimiento le costara más de lo que pensaba. El destino que había estado evitando durante tanto tiempo ahora lo estaba alcanzando, y no sabía si estaba listo para enfrentarlo. Pero no tenía elección. Todo lo que había construido, todo lo que había sido, estaba a punto de desmoronarse frente a él. Y, al igual que Katia, no podía retroceder. La puerta de la casa se abrió de golpe. Un hombre alto, vestido de negro, entró sin decir una palabra. Su presencia era imponente, y Alexei sintió que la habitación se llenaba de una energía oscura, como si el aire mismo estuviera impregnado de peligro. «Es hora», dijo el hombre, su voz profunda y autoritaria. Alexei lo miró fijamente. No había miedo en su mirada, solo una fría aceptación de lo que venía. El hombre dio un paso hacia ellos, y sin decir nada más, hizo un gesto con la mano. Katia comenzó a caminar hacia la puerta, sin mirar atrás. Alexei la siguió, sabiendo que no podía quedarse. No podía seguir en esa casa, no podía seguir atrapado en esa vida. Debía seguir adelante, aunque no tuviera claro qué le deparaba el futuro. Salieron al exterior, donde el coche oscuro los esperaba. El hombre los guió hasta él, sin prisa, pero con la seguridad de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Katia ya estaba en el asiento trasero, y Alexei se sentó al lado de ella, sin decir una palabra. La puerta se cerró con un sonido sordo, y el coche comenzó a moverse en silencio, dejando atrás la ciudad, dejando atrás la vida que conocían. No sabía a dónde los llevaban, pero ya no le importaba. Había llegado al final del camino, y lo único que quedaba era enfrentar las consecuencias de sus decisiones. La ciudad desapareció en el horizonte, y Alexei se quedó mirando por la ventana, sin saber qué más esperar. La última palabra de Katia resonaba en su mente: ya no hay forma de retroceder. Y, de alguna manera, Alexei entendió que ella tenía razón. No había vuelta atrás. Estaba atrapado en un juego del que no podía salir. Y lo peor de todo era que, al final, ya no sabía si quería salir.